Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Atravesó 2 o 3 puentes equivocados antes de encontrarla. Solo había ruinas, los troncos de la fachada y la osamenta de un fogón. La noche caía rápida, voraz. Hundió la azada junto al fogón y enseguida comenzó a cavar. La furia de los golpes apagaba las quejas de sus vértebras, pero sabía que cuando terminara, el dolor de la espalda sería atroz. Oía a pocos pasos el murmullo de la corriente negra y espesa del río. La lluvia no dejaba de caer. Como la tierra era blanda y hospitalaria, tardó menos de 1 hora en abrir una zanja de 1,5 metros, que apuntaló con tablas viejas y piedras. «Va a estar bien acá», repetía, «va a estar bien». A eso de la medianoche la besó en la frente. Depositó bajo sus pies descalzos el fajo de cuadernos escolares y el manuscrito de mi mensaje, y remachó la tapa del ataúd con una hilera de clavos para protegerla de las alimañas subterráneas y de la curiosidad de los gatos. Al principio, cuando dejó la tumba, sintió ganas de llorar y de pedir perdón por última vez. Pero enseguida se abrió dentro de él un oasis de alivio. Ya nadie podía seguir defendiéndola. Evita iba a estar mejor así. Ahora solo él conocía el escondite, solo él sabría rescatarla, y ese conocimiento podía ser su escudo. Si en Buenos Aires querían verla de nuevo, tendrían que pedírselo de rodillas. Acabamos de oír en la voz de mi amigo Paul Dugal un párrafo sustancial de una novela extraordinaria, Santa Evita. Extraordinaria por la estatura literaria de su autor, Tomás Eloy Martínez, extraordinaria por la figura histórica que evoca, Eva Perón, y extraordinaria por la calidad de la novela en sí. Y para poder abordar este tríptico tan ambicioso, de novela, personaje y autor, nos hemos permitido el lujo de invitar a este episodio nada menos que al hijo de Tomás Eloy, Ezequiel Martínez, quien además de cercanía notoria y filial con el autor, goza de sus propios blasones. ¿No es así, Paul? Sí, tal cual, Jaime. Ezequiel es editor, es periodista, y la verdad que es en el mundo de la cultura uno de los grandes gestores hoy, en la Argentina de hoy. Ezequiel hizo su carrera como periodista, una trayectoria larga en Clarín, donde tiene algunas notas históricas, como fue una entrevista a Gabo, que fue nota de tapa de la revista, pero fue también subdirector general de la revista Eñe, la gran suplemento literario. Y en el 2016, Ezequiel fue director de Cultura de la Biblioteca Nacional, la gestión de Alberto Mangel. Y el año pasado, en octubre, fue designado nada menos que director ejecutivo de la Fundación El Libro, la institución que organiza las ferias del libro. Un desafío enorme, considerando que volvíamos a hacerlo en persona luego de 2 años de pandemia. Y la verdad que te felicitamos porque fue la feria más exitosa de la historia. 1.300.000 personas visitaron el predio. Ezequiel además es el director de la Fundación justamente Tomás Eloy Martínez, una entidad que se dedica a preservar y a promover y a difundir la obra de su padre. Te propongo, Paul, que hoy, con tan rico material que tenemos, empecemos directamente con el episodio y le demos la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido, Ezequiel. Hola, muchas gracias. Es un gusto, un placer enorme estar acá acompañándolos y charlando de esta novela que, bueno,
que hoy es un clásico, afortunadamente, ¿no? Cuando una novela se sigue leyendo, reeditando, traduciendo después de tantos años, ya décadas hablamos, es de 1995, uno le puede poner la etiqueta de clásico, ¿no? Bien merecido. Sí, un placer, Ezequiel. Algunos han dicho una de las grandes novelas argentinas. Déjenme contarles un poquito la historia de Tomás Eloy Martínez. Él es tucumano, se viene a Buenos Aires muy jovencito, apenas 22 años, a trabajar a la redacción de La Nación, donde creo que fue crítico de cine, y da su primer salto importante en el año 66 aproximadamente, cuando se crea el primer noticiero de la tele de la Argentina, que todos recordaremos que fue Telenoche, donde él como director periodístico, junto con Mónica Mianovich, como le decíamos en esa época, y Andrés Percivale, se convirtió en un éxito inmediatamente. Pero como alma inquieta que era Tomás, poco tiempo después se va a otro fenómeno que fue la revista Primera Plana, quizás la revista política más importante de la Argentina y con honda impacto en el resto de Latinoamérica en esos años, ¿no? Esa publicación de Jacobo Timerman, que se va como jefe de redacción. ¿Cómo fueron esos años, Ezequiel, de Tomás en Primera Plana? ¿Era la crisis de los misiles? ¿Era la Revolución Cubana? ¿El asesinato de Kennedy? O sea... Eran los 60, eran los 60. Con todo lo que eso significa, ¿no? Bueno, primero ese gran salto que mencionaste, cuando se viene muy jovencito a Buenos Aires desde Tucumán, él colaboraba en La Gaceta, el diario también, el diario histórico de la provincia de Tucumán, y viene a trabajar a La Nación como crítico de cine, efectivamente. Hay siempre una anécdota que a él le divertía mucho contarla hoy, retrospectivamente suena divertida, pero en ese momento habrá sido un episodio que le preocupó mucho. Los grandes anunciantes de La Nación eran también las compañías de cine, digamos, las Warner Bros. Y todas estas cosas, que ponían mucho dinero en sus avisos para promocionar sus películas. Y era el cine que quizás, ese cine muy comercial, no era tanto el que le entusiasmaba quizás a él. Y una de estas compañías vino con un gran tanque, creo que era Ivanhoe, una de estas películas épicas con estos actorazos, qué sé yo, en los que invertían muchos millones. Y él le hizo una crítica que la destrozó. Entonces lo llaman, y le dicen, mire, usted no puede, estos son nuestros anunciantes, no puede hablar mal de las películas de nuestros anunciantes. Entonces, mire, usted me paga por mi trabajo de crítico. Digo yo, ok, si usted quiere que no hable mal, yo retiro mi firma y digo que la película es fantástica, pero no con mi nombre. No, ¿cómo no va a firmar las críticas? Usted tiene que firmar las críticas. Dice, mi trabajo, ustedes me pagan por mi trabajo, no por mi nombre. Mi nombre es el único patrimonio que yo tengo y no está en venta. Entonces ahí dijeron, bueno, entonces lo pasaron a hacer movimientos marítimos, la llegada y salida de barcos del puerto. Obviamente aguantó muy poco tiempo porque él no estaba dispuesto de ninguna manera a que su opinión fuera condicionada claro, por auspicios o inspector de gallineros. Más o menos. Era un tipo audaz, o sea, verdaderamente era no solamente un tipo agudo, sino era audaz. Y yo conozco esta historia, otra anécdota de él, ya en Primera Plana, pero todavía hacía un año que estaba recién. Gabo García Márquez era un escritor que todavía no era tan conocido. Había escrito 100 años de soledad y juntando unos pesos logra mandárselo acá a Buenos Aires, a Sudamericana, para que se la publiquen. Y a auspicio de Tomás, Primera Plana hace una nota de tapa que se llama
la gran novela americana. Y se la juega realmente, y creo que, no sé si sin darse cuenta, es realmente, abre las puertas a este boom que fue, que empieza García Márquez, siguieron Vargas Llosa, Roa Bastos, y eventualmente él mismo también, digamos, en este boom latinoamericano. ¿Cómo fue la relación de Tomás con estos autores que integraban el boom latinoamericano? ¿Cuáles fueron sus vínculos con ellos? Justamente, como mencionaba Paul, él tuvo mucho que ver, o algo que ver quizás, en que 100 años de soledad se editara por primera vez en el mundo, aquí en la Argentina. Paco Porrúa, que es un histórico editor de Sudamericana de aquellos años, muy inquieto, que nos dio a conocer a los lectores argentinos muchísimas obras de autores argentinos y del resto del mundo en muy buenas traducciones. Le recibe este manuscrito, como decía Paul recién, que García Márquez había logrado mandar en partes porque apenas tenía monedas para subsistir, porque se había encerrado 1 año y medio a escribir esta novela. Paco Porrúa lo llama a mi papá, que era el editor de Primera Plana en ese momento, y le dice: mira, me llegó una novela fantástica, esto es una cosa extraordinaria, esto va a ser un libro enorme, hay que traer a la autora de alguna manera a la Argentina. Entonces, por un lado, mi papá desde Primera Plana manda a Ernesto Ochoa a México a entrevistar a García Márquez para acompañar esta producción, esta nota donde lo ponen en portada a García Márquez con este título así muy jugado. Muy jugado, la gran novela de América, y sale en ese mismo número la primera reseña integral de 100 años de soledad, que la firma, bueno, en Primera Plana en ese momento firmaban con iniciales, a veces ni siquiera firmaban las notas, era una cosa de esta de Jacobo Timerman, y sale en la portada que justamente es la guerra de los 6 días entre Egipto e Israel. Entonces la portada estaba programada para que saliera simultáneamente con la primera edición del libro, y se retrasa la tapa por estas cuestiones, pero tampoco era muy frecuente que un escritor, y menos un escritor desconocido, saliera en la tapa de una revista como Primera Plana, que tenía obviamente este costado más político, con el modelo de Newsweek o de Time de Estados Unidos, pero que también se jugaba en poner a escritores en la portada, como lo había hecho con Borges y lo harían luego también con Victorio Campo. Y la idea de traerlo a Buenos Aires hace Sudamericana con Primera Plana un concurso de novela, donde el jurado era nada menos que García Márquez, Leopoldo Marechal y Augusto Roa Bastos. Ellos 3 de jurado, y con esa excusa lo traen 2 meses después, en agosto. O sea, la novela ya había empezado a circular, ya el boca a boca era enorme, ya se había tenido que sacar una nueva edición. La primera había sido de apenas 8.000 ejemplares, que sin embargo era bastante para esa época, pero no para un autor que acá no se conocía, que no era popular, que no tenía, creo que sus 3 primeros libros no estaban editados. Y bueno, después empezó la historia que todos conocemos. García Márquez no solo nunca más volvió a la Argentina, era supersticioso y decía que si volvía al lugar donde todo había empezado, ahí también iba a terminar. Entonces, por la duda... Ya vos, no conocí esa frase. No vino nunca más. Mirá y vos. Después esa relación continuó de amistad con mi padre. De verdad. Hasta el final de la vida de los dos, y del mismo modo se fue generando con los demás, ¿no? Con Vargas Llosa, con Carlos Fuentes también, con quien fue muy, muy amigo también durante toda la vida de ambos, ¿no? Bueno, además de esta importante, trascendente labor periodística y evidentemente de difusión que tuvo Tomás Eloy en relación a la literatura, él mismo se convirtió en un extraordinario escritor. Sus obras no se circunscriben a la que nos vamos a dedicar en este episodio, sino que integran un largo listado. Contanos un poquito cuáles son esas novelas publicadas por tu padre. Sí, mira, la primera novela justamente es del 69, cuando el boom estaba en su pleno apogeo.
Es una novela que se llama Sagrado. Él nunca la quiso reeditar porque es una novela de experimentación. Él dice que quiso experimentar con el lenguaje. En ese momento había muchas. Rayuela también es una novela, digamos, experimental, si se quiere, con este juego que tiene con los capítulos y demás, y sus diferentes formas de leerla. Él decidió jugar con el lenguaje y por ser justamente una novela experimental, con los años se dio cuenta que no lo representaba, que no era la novela que él hubiese querido escribir en realidad. Una de las cosas que me dejó como consigna, yo me ocupo de la obra de él, soy el albacea, porque es una decisión que él tomó, me dijo, esta novela no la reedites nunca. Y ahí quedó, para el recuerdo, debe ser hoy muy difícil de conseguir. Para los coleccionistas. Para coleccionistas. Y después, en el 78, bueno, su segundo libro acá en la Argentina antes del exilio fue La Pasión según Trelew. Justamente ahora se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, que es la que también le impidió, le ganó la enemistad de los militares y por eso se tuvo que exiliar y no volvió sino hasta los mediados de los 80 al país, pero en Venezuela en 1978, en Caracas, donde vivió, escribió el libro que él creo que es el libro que más quiso siempre, con el que se sintió más identificado. Cuando le preguntabas cuál era su libro favorito, él decía La Pasión según Trelew, que son crónicas de personajes históricos, reales, pero narrados en sus últimos momentos de vida, ¿no? Y ese libro se reeditó muchos años después, y después ya empezó con su carrera como novelista, ¿no? Con la novela de Perón en 1995, que salió, bueno, mucha gente se acuerda, como folletín en capítulos en una revista que se llamaba El Periodista de Buenos Aires. De aquellos años cada capítulo iba saliendo una semana tras otra. Como Dickens, digamos. Claro, y acá como Roberto Al, digamos, para tener la tradición argentina. Sí, salió primero la novela Perón como folletín en capítulos. Después, por supuesto, la forma final que tuvo cuando se editó en el 95, tuvo algunos cambios y cosas, pero, y bueno, de ahí le puso mucho acento a su novela, a su carrera novelista, con muchos títulos: El vuelo de la reina, El cartón de tango, La mano del amo, y hasta la última, que fue Purgatorio. El vuelo de la reina ganó el premio Alfaguara. Exacto. Y todas sus novelas tuvieron muchísimas ediciones. El gran escritor Carlos Fuentes ha descrito a Santa Evita como una alucinante novela gótica. En esencia, esta idea que tan latinoamericana, tan nuestra, que la ficción no puede competir con la realidad. En un fragmento de Santa Evita, Tomás dice, o el narrador dice: todo relato es por definición infiel. La realidad no se puede contar ni repetir. Lo único que se puede hacer con la realidad es escribirla de nuevo. Este tema de jugar con la... Contanos un poco cómo Tomás juega con este tema porque no es novela histórica, es ficción obviamente, pero al mismo tiempo hay muchos elementos y muchos de los personajes existieron. Sí, claro, está como se suele poner en las películas basadas en hechos reales, ¿no? Pero bueno, ya le había pasado con la novela Perón primero. Él lo había entrevistado a Perón, y se empezó a dar cuenta que la versión que contaba Perón de su vida no era igual a la que contaban quizás los libros de historia, no era igual a la que contaban testigos, no era igual a la de los documentos. O sea, ¿cuál era la verdad? Si hay tantas verdades, lo pone en esa novela, habla de los ojos de la mosca, ¿no? Que los ojos de la mosca están divididos en 4.000 facetas. Entonces, ¿hay 4.000 verdades o es una misma verdad dividida en 4.000 versiones, ¿no? Y ese es el desafío que tomó con la novela de Perón. Y luego, con Santa Evita, 10 años después, tenía también mucho material documental, muchísimo que le había quedado. Se empieza a obsesionar, ya la obsesión venía de mucho antes, con el tema del cuerpo del cadáver de Evita, que ya de por sí es tan irreal todo lo que le pasó, que uno dice, todo esto es inventado, y no, muchas de las cosas que le pasaron al cuerpo son reales. La novela es un poco esa historia. Esa es una mínima reseña por favor, de ese argumento,
para que nuestros oyentes entiendan mejor este episodio. Claro, el eje de la novela de Santa Evita es el peregrinar del cuerpo embalsamado de Eva Perón, ¿no? O sea, por supuesto, tiene flashbacks, como se dice, que van contando episodios de la vida de Evita, desde su infancia, su consagración como mujer, como jefa espiritual de la nación, y luego lo que pasa, el eje está puesto en el cuerpo, todo, porque es una historia fascinante. El cuerpo desaparece durante 16 años, no se sabe dónde está. Toda la trama oscura de lo que pasa desde que el cuerpo, la gente sabrá, porque es un episodio histórico, viene el golpe militar. El cuerpo de Evita estaba en la CGT, donde el embalsamador Pedro Ara seguía con su trabajo para dejarla inmaculada por los tiempos de los tiempos, y en un operativo militar la secuestran el cuerpo de la CGT. Y a partir de ahí, solo 16 años después, cuando se lo devuelven a Perón en Puerta de Hierro en Madrid, se supo qué había pasado. Los primeros tiempos de lo que le pasa al cuerpo es increíble, ¿no? Peregrina por la ciudad, por diferentes... No les voy a contar la novela para que vayan y la lean también, pero un poco el eje es ese. Es el eje y todo lo que eso trae detrás, ¿no? Con un personaje como Santa Evita, con todas las pasiones que genera. El peregrinaje luctuoso de que es el eje central de la novela, nos permite acceder a muchos de los personajes de la historia argentina y a un retrato de lo que la Argentina era, por lo menos en una de las facetas posibles de la realidad, ¿no? Se ha dicho muchas veces que la escritura de Tomás Eloy era una escritura desde los bordes de la historia, desde los márgenes. Sin embargo, hablando con Paul, nos pareció que, por el contrario, esta decisión de tu padre de convertirse en un personaje de la propia novela lo comprometía muy personalmente con la escritura. Es parte de la propia creación literaria. ¿Cuál es tu opinión o visión al respecto? ¿Cuáles son las decisiones estéticas que lo llevan a tomar este partido? Sí, bueno, vos sabés que en las primeras versiones, porque tuvo muchas versiones Santa Evita, él no estaba como personaje. Ese periodista, él habla con su nombre, apellido, el narrador, no estaba. Y la novela, en ese momento, que tenía otro título incluso, también con múltiples significados. El título original era La Perdida, que tenía que ver con este cadáver perdido, con el pasado de Evita. Podía tener muchas interpretaciones. Objetivo, digamos. Claro, él no estaba con personaje, y la novela como que no le salía, no estaba trabada, lo que él le llamaba a veces las novelas que le nacían muertas. Y su editor, que era Juan Forn, justamente, en un momento le sugiere, dice, mira, me parece que todo esto que vos me contás de la investigación que hiciste, de las cosas que te han pasado, vos tenés que entrar como personaje y meterte como personaje en la novela, y ahí te va a fluir todo lo demás. Y efectivamente, gracias a este consejo, le pesca la vuelta y logra que la novela fluya. Incluso el último capítulo tiene que ver mucho con esto y con lo que le pasó cuando le escribía a partir de unas revelaciones que le llegan. Pero bueno, la novela arranca con el día que muere Evita, ¿no? Arranca con la muerte, por eso también esta cosa de la pasión necrofílica y todo eso siempre era un tema que le atraía. Y bueno, viniendo de la novela de Perón, después él decía en chiste siempre, me van a acusar de peronólogo, y yo no quiero, porque claro, vengo de Perón. Después con Evita en el medio hizo otra novela que es La mano del amo, que es su novela tucumana, como para poner distancia entre una y otra y entre dos personajes tan fuertes para la historia argentina, ¿no? Ahora, la novela, de vuelta, sin spoilear, tiene 4 personajes centrales, digamos, y que entran y salen de la realidad, pero son personajes, algunos sórdidos, otros fascinantes. Tenemos a Aldo Cifuentes, que es como un enano chillón,
porque son vehículos que él construye para poder, cómo es, él descubre la información. A mí en particular me hizo acordar bastante a López Rega, este personaje. Y él lo menciona a López Rega en alguna parte. Está Pedro Ara, que es el embalsamador, pero lo hace hablar como diciendo, él se considera no un taxidermista, como dice, yo soy un artista. Y yo conseguí que esta obra permita que la eternidad, la Evita eterna, se pueda tocar. Y así está Julio Alcaraz, que es el pelujero, que yo entiendo que existió Julio Alcaraz, digamos, que es clave, porque es la ventana para llegar a la Evita joven, y después este coronel siniestro, que también existió, que es Maury Koenig, que es una mezcla de obsesión y termina siendo medio necrofílico también, como leíamos en la introducción. Bueno, esto es, yo creo, parte de la magia de esta novela, como él consigue la construcción del mito de Evita, porque creo que gran parte de esta novela tiene que ver con eso, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con obsesiones, ¿no? De temas que uno se obsesiona. Hay una... vos sabés que Maury Koenig, que es efectivamente un personaje que existió, fue el jefe del servicio de inteligencia del ejército, es al que le encomiendan que retire el cadáver de la CGT y después se obsesiona con ese cuerpo, pero ya aparece en el cuento esa mujer de Rodolfo Walsh. Y hay y Rodolfo Walsh, que está en los agradecimientos de Santa Evita, es el que le tira el primer dato que ahí prende la chispa como digo, de la obsesión por el tema de Evita en mi papá, que es la versión de que había una copia o el cuerpo de Evita estaba enterrado en el consulado en Bonn, en Alemania. Y después Eva Lack, una dramaturga y directora de teatro argentina, estrenó hace unos 5 años una obra de teatro que se llamaba Café Irlandés, donde los protagonistas son mi papá y Rodolfo Walsh y su obsesión por el cuerpo de Evita. Y el otro personaje de esa obra es Maury Koenig, que es el otro obsesionado por el tema del cuerpo sobre todo, ¿no? Porque el cuento de esa mujer de Walsh es... habla de la obsesión, sin nombrarla, por eso es esa mujer, sin nombrar jamás, pero todo el mundo sabe de qué está hablando, la locura que le agarró a Maury Koenig en su obsesión por el cuerpo, ¿no? Era el dueño, él era el poseedor de ese cuerpo. A nosotros, en la lectura de la novela, hablando con Paul, nos llama mucho esta obsesión por el cuerpo, que en definitiva tiene que ver un poco con la obsesión por eternizar a una Evita que era un personaje extraordinario y que de alguna manera se canoniza. Y vos fíjate que se canoniza en el título de la novela. Al convertirse en una santa a la que hay que adorar, por un lado también la introducen en un espacio de eternidad inmodificable, y también alejada del ojo crítico, porque esa entronización en un infinito adorable impide una cercanía al personaje humano y al análisis de la historia más crítica. Paul nos traía antes un comentario de Carlos Fuentes que también dice: Santa Evita es la historia de un país latinoamericano autoengañado que se imagina europeo, racional, civilizado, pero que amanece un día sin ilusiones, porque en realidad es el país de Facundo, de Rosas y de Arlt. En Santa Evita hay mucho de eso. Nosotros que estamos escribiendo de a poco en este podcast la historia del laberinto argentino y de las grietas y las encrucijadas, ¿cómo verías vos la interacción de estos personajes en esta novela en el contexto de este binomio atroz que tenemos, que nace con la civilización y barbarie de Sarmiento? Sí, bueno, es un poco también esa representación de los amores y odios a partir de la figura de Evita,
se ha dicho 1.000 millones de veces, amada y odiada en partes iguales, del personaje más humano, porque también la historia, los libros de historia, o incluso, la historia oficial siempre pone en el bronce a estos personajes y se olvidan que hay un costado humano. Y ese costado humano, Evita furiosa, Evita enojada porque le agarra cáncer, tiene cáncer y se da cuenta de que no va a ser tan eterna como ese cuerpo embalsamado, ¿no? Que obviamente ella no lo sabía en ese momento, y las divisiones que ha generado también y que todavía genera. Yo creo que eso es un poco también, ¿no? El planteo de las obsesiones, de las divisiones, de las peleas que tenemos los argentinos y de las que no salimos nunca, parece, ¿no? Ahí lo que hace Tomás Eloy es estos flashbacks que vos mencionás, que nos permiten acercarnos mucho a ese costado humano de Evita. El peluquero es quien nos hace de puente, porque es él quien ella eligió como su confesor más íntimo en la vida real. Y ahí conocemos un par de escenas, una que para mí fue la que creo más me impactó de toda la novela. Hubieron dos, y una es la proclamación de Evita como candidata a vicepresidente. Que Perón venía jugando que no terminaba de decirle a ella que él la iba a proclamar, y ella está indignada porque ella dice: vos me dijiste, y si no lo pedís vos, yo no voy a ser legitimada. Entonces ella arma esta verdadera misa en escena en la 9 de julio. Ahí está su habilidad artística, digamos, o escenógrafa, y es esta gran manifestación popular. Dieron franco, dieron almuerzos gratuitos en la avenida, y él consigue hacer como el narrador, o sea, Tomás Eloy Martínez hace casi una cosa cinematográfica en ese momento. ¿Querés comentar un poco? Sí, bueno, esa escena, mira, ahí hay un dato interesante también, ¿no? Este es, por un lado, el Cabildo Abierto el 22 de agosto del 51, ¿no? Donde el pueblo le pide a Evita que sea vicepresidente a la fórmula Perón, ¿no? Y es un diálogo de una persona, de ella, de esa mujer, con esa millón de personas, un diálogo público, abierto, en la 9 de julio. Hay fotos y filmaciones de eso. Ella se retira, esto es historia, o sea que no estoy revelando nada de lo que cuenta también la novela, pero ella se retira, dice: denme 4 horas, primero era denme 4 días, después terminó a la noche, les voy a contestar, denme tiempo para responder. Ella después, a la noche de ese día, creo que hace un mensaje radial a la gente respondiendo, pero entre que ella se retira de ese palco y ese mensaje 4 horas después por radio, hay una franja oscura donde no se sabe qué pasó. ¿A dónde fue Evita? ¿Con quién estuvo? Es una zona, lo que mi papá llamaba las zonas oscuras de la historia. Entonces, el narrador de ficción tiene ahí la beta de la que agarrarse y meter cosas de su invención, de su imaginación, en la historia real. Porque nadie lo va a poder desmentir, porque nadie lo contó jamás. ¿Qué pasa? Evita se va al palco. ¿A dónde va? Vuelve a la residencia presidencial. Se va a lo del peluquero. Se va con Perón porque Perón le va a decir: mirá, no podés porque tenés cáncer. Que eso lo contó mi papá, así que no estoy spoileando tampoco después en entrevistas. Esa frase que Perón le dice: no podés aceptar la vicepresidencia porque tenés cáncer, es inventada. Después salió en documentales, salió en películas, salió en libros de historia. Pero digo, esa es digamos, lo que el creador de ficción, cuando se mete con hechos reales, tiene la oportunidad de hacer, meter su imaginación en esas franjas oscuras de la historia, ¿no? Cuando los resentidos, los mediocres que no me comprendieron y me comprenden, creyendo que todo lo que hago
Lo hago por intereses mezquinos. Compañeros, por esa isla que les une, yo les pido por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. A mí me llama mucho la atención en la novela el manto de piedad y el afecto con el que el narrador describe a los personajes. Hay una empatía muy significativa, aún con los personajes más oscuros, como una comprensión de que estaban sumergidos en un torbellino, el torbellino de la historia que los arrastraba a situaciones que los superaban. Esa mujer que su cuerpo frágil y ya en los últimos días de su vida todavía pretendía cobrar protagonismo en la vida nacional y seguir cuidando de sus descamisados y de sus grasitas, sabiendo que le quedaban hilos, ¿no?, de supervivencia, es muy conmovedor. Y también la forma, por ejemplo, en cómo retrata la desesperación de esa madre que busca recuperar el cuerpo de su hija, independientemente de que es Evita y que es la madre de Evita y que es la viuda, es la mujer de Perón y que está sumergida en intrigas que la historia le impone. Es una madre clamando por el cuerpo de su hija y eso es muy conmovedor. Y a la vez sentimos con Paul que todas estas cuestiones luctuosas, difíciles, por lo menos en la novela, afectan al narrador, lo afectan en su cuerpo, lo sufre lo que está contando. En la vida real, ¿también sufría tu padre al narrar esto? ¿Él sentía ese sufrimiento? ¿Lo conmovía? ¿Le dificultaba la escritura? ¿Cómo era esa situación? A ver, él bueno, por un lado, vos lo debes saber bien, un escritor convive con sus personajes, digamos. En un momento forman parte de la familia casi. Él, a ver, hay dos cosas ahí. Él decía que a él le daba placer escribir. Él era feliz cuando escribía. O sea, el hecho de narrar, de imaginar, porque está esa imagen del escritor sufriente, del escritor así, que no puede más con su vida, qué sé yo, muy potenciada por Ernesto Sábato en el momento que todo era terrible y oscuro. Él era feliz al escribir, él le daba felicidad a escribir. Ahora, también hablaba en el caso de Santa Evita de la maldición de Santa Evita, de la cosa, bueno, cosa folclórica si se quiere, pero él decía que le empezaban a pasar cosas, ¿no? Le pasaban a pasar cosas físicas, ¿no? Y también en la vida cotidiana. Se jugó mucho después él con esta historia de la maldición de Santa Evita, que habrá que creerlo porque, mira, la miniserie que se hizo sobre la novela. Después nos vas a contar un poquito más de eso. Pero se iba a empezar a filmar en el 2020 y todo con todo lo que eso significa en una producción, ¿no? Con actores de todos lados y qué sé yo. Y se tuvo que superar porque llegó una pandemia. O sea, Wow. La maldición también llegó hasta la miniserie. Hay es otra escena del libro que no la vamos a leer porque seguramente los lectores queremos que lo disfruten los lectores cuando lo tengan o los que lo han leído, pero quiero resaltar esta sensibilidad, esta fina sensibilidad de tu padre para retratarla a Evita. Transcurre en un cine en el centro, donde uno de los personajes está sentado mirando esta película y aparecen los noticieros argentinos. Y ella acababa de hacer su Rainbow Tour por Europa. Entonces, acá está la novela dentro de la novela, ¿no? Y lo que se ve es Evita entrando a la plaza central del Vaticano, transportada en una carroza tirada por 4 caballos blancos, y que lo ve llegar al Papa. Y en ese instante, el que está viendo el noticiero mira a un costado y la ve a Evita en persona, detrás de una cortina,
ella misma viéndose e inmortalizándose. Porque esa escena en la cual ella está ahí, en el centro, sin embargo, no entiende nada, porque es lo que ella, pues le están hablando en italiano y qué sé yo, sabe que ella se está inmortalizando porque esa imagen de ella junto al Papa va a ser transmitida en todos los noticieros del mundo. Del mundo. Entonces, es además de conmovedora la escena, tienes esa capacidad increíble de entrar y salir de la realidad. Sí, cuando decimos que Evita era un personaje digno de una novela, también tenemos que tener en cuenta todo su derrotero, ¿no? Su nacimiento, su hogar humilde, su vocación artística, su relación con la madre que la veía como algo diferente, esa historia originaria que de alguna manera la explica también la novela en una versión posible, por lo menos, plausible, con Agustín Magaldi, que era el gran cantor argentino después de la muerte de Gardel. Y en esos flashbacks que vos comentabas, la novela va organizando un poco la historia previa de Evita hacia su consagración. Con mucha piedad, con mucho afecto, como decimos. Y la duda que nos quedaba con Paul es, ¿Tomás fue a buscar la historia o la historia lo eligió a él en determinado momento? Sí, yo creo que un poco le llegó a partir de una obsesión, como hablábamos al principio, ¿no? Y se le fue metiendo. O sea, es esas historias como cuando se imponen y no podés salir hasta que no las sacás en forma de escritura, en este caso, ¿no? Y tiene que ver también con su rol de periodista, ¿no? Todo lo que había investigado, todo lo que sabía, las entrevistas que tenía, porque para la novela Perón había investigado mucho también y tenía mucho material, incluso hay escenas que tienen que ver con el cuerpo de Evita que estaban ya en la novela Perón, esta cosa que hacía López Rega de transmitirle, trataba el cuerpo de Evita, cuando se lo vuelven a Perón en España, en Puerto Aguirre, lo tiene en un altillo y López Rega hacía unas ceremonias así de traspaso de poder o de carisma Macumbas. del cuerpo sí. De una a la otra, bueno, estas cuestiones y todo eso lo tenía tan metido que la necesidad de escribirlo era muy fuerte, era una historia que creo que se le impuso, ¿no? Un personaje también que se le impuso. Hay definitivamente una pintura, un retrato de nosotros. Hay, creo yo, en Santa Evita, también en la novela de Perón, una manera de decir mucho que habla de la identidad de los argentinos. Y él, a lo largo del libro, conversa con Borges, conversa con Rodolfo Walsh, y está esta idea de que esta imagen que teníamos los argentinos antes de Evita, europea, más refinada, la mirada de Victorio Campo, que también estuvo en nuestro podcast hace relativamente poco, se contrasta con esta Argentina más que juega con esta idea de la muerte, de la cosa, de la personalismos, nacionalismos, populismos. Y creo que esa imagen es la que está para quedarnos. ¿Vos creés que él hace un buen trabajo de hacer jugar esas dos visiones de la Argentina? Lo intentó, por lo menos, ¿no? Lo intentó. Ya la figura de Evita, como decíamos hace un rato, es tan divisoria, o ha sido tan divisoria, es todavía quizás, que su intención era un poco también, ¿no? Mostrar esta Argentina que a veces
dividida genera un montón de situaciones, de consecuencias que, bueno, que no logramos resolver. Pasan los años, pasan las décadas y no las resolvemos. En el caso de Evita, de lo que significó con tan corta vida, ¿no? Porque tuvo 33 años, con tan poco tiempo, lo que este salto, como mencionabas hace un rato, ¿no? De este origen humilde, de una familia paralela, de lo que su madre, lo que ella veía que a su madre la iba, ¿conocen la anécdota de la sociedad de beneficencia? Lo que hizo la madre, ella la pone a su madre porque las señoras de la sociedad de beneficencia, que tradicionalmente era presidida por la primera dama, con la excusa de que era muy joven, que sugestivamente le decían: usted no puede ser presidente de nuestra institución porque es muy joven. Entonces, y tiene mucho para hacer, tiene mucho trabajo. Bueno, la voy a poner a mi madre. Y con eso las mató. O sea, era como un cachetazo a una parte de la sociedad a la que ella le tenía mucha bronca, y poner a su madre, a reivindicar a su madre, ¿no? Que había tenido a ella y a sus hermanos con una familia paralela, porque su padre tenía su familia, estaba casado, Juana Ibarguren era, darle un lugar también a la madre, ¿no? Una posición que nunca de otro modo hubiese tenido, reivindicatoria de las clases más postergadas, bueno, todo eso, ese salto que hace en la historia Evita es un anhelo de mucha gente que viene también de las clases bajas, de las clases populares. Si ella llegó, yo también voy a llegar. Y eso es un poco también lo que transmite la novela. Bueno, estamos llegando al final del episodio. Vos mencionaste, Ezequiel, que Santa Evita se está convirtiendo en una serie. Contanos un poquito de eso, así lo promocionamos. Es un proyecto que empezó primero con Fox. Luego Fox fue absorbida por Disney, y entre los proyectos que conservó Fox fue la de la miniserie Santa Evita, producida por Salma Hayek, dirigida por Rodrigo García, que es el hijo de García Márquez. Es el único colombiano que participa en todo el proyecto, pues después son casi todos argentinos, y por supuesto el que hace de Pedro Ara, del embalsamador, que es el Francis Orella, que es el de Merlí, por ahí lo reconoce así. Sí, muy bueno. Él es el que hace del embalsamador, Natalia Oreiro de Evita, Grandinetti de Perón, Alterio, Rubén, creo que se llama Rubén Alterio, el hijo de Héctor Alterio, hace de Mori Kering, y que son los personajes principales también en la novela. Cibarredor, como dije, en el 2020, no se pudo por la pandemia, se rodó finalmente en el 2021 y ya se estrena este año. Son 7 capítulos, y yo no vi nada todavía, porque yo soy de los que piensan que el lenguaje cinematográfico, musical o el que sea, tiene sus propias herramientas. Siempre va a ser otra cosa. Es imposible que un libro sea fielmente transmitido en una película, en un ballet o en una música o en lo que sea. Entonces respeto mucho esa adaptación. El espíritu siempre está de la novela original en la que se pueda basar, pero bueno, en una miniserie o en una película hace falta a veces sacar personajes, meter otros, restar algunas escenas que están en la novela. A veces hay gente que se decepciona, pues esto no es como la novela que yo leí, y no va a ser. Pero bueno, con mucha expectativa. La novela está teniendo también traducciones, nuevas reediciones en otros idiomas, a partir de la miniserie, que siempre mueve un poquito el libro, y está bueno eso. Bueno. ¿Sabés, Jaime? El 26 de julio, si no me equivoco, sí, se van a cumplir 70 años de la muerte de Evita. Así que este podcast va a ser las veces de tráiler para esta serie que va a salir. Y siempre lo que pasa es que después de estas entrevistas, conversaciones, levanta un poco la venta de libros, porque lo podemos decir, o sea, la gente que nos escucha muchas veces sale y compra el libro. Así que, Ezequiel, muchísimas gracias. Una última pregunta. Sí. No podemos dejarte ir sin la pregunta que es el leitmotiv de nuestro programa.
Lo fuimos hablando a lo largo de la entrevista. Sí, pero a ver, vamos a poner el desafío. Como sabes, nuestro podcast se llama Laberinto Argentino y lo que buscamos a lo largo de todos los episodios es encontrar qué muros de este laberinto fueron construidos, derribados o deconstruidos en cada una de las etapas de nuestra historia, y creemos que el trabajo literario, pero también de contraste con la historia que hizo tu papá en este libro, permiten una visión de eso. ¿Qué es lo que nos podés aportar en relación a esta búsqueda que nosotros tenemos, en relación a estos muros que se construyeron en la Argentina? Bueno, todas las lecturas nos sirven para tratar de entender o salir de esos laberintos, ¿no? De derribar esos muros. Lo importante es que eso se haga a través de el debate, del intercambio de ideas, no tratando de imponer ni nada que se le parezca. En el caso de Santa Evita, tanto en el momento como salió como luego a lo largo del tiempo, siempre hubo gente que se enojó, hubo gente que le pareció que reflejaba bastante la realidad. Digamos, está en cada lector. En este caso se trata de una novela, eso hay que subrayarlo, es una novela. Por eso puede tener personajes, hechos que a algunos les parezcan esto nunca pasó, esto no, es una invención. Y el narrador tiene la responsabilidad de hacerlo de manera verosímil y que te lo creas. Ahí está lo bueno de la ficción, ¿no? Que vos te lo creas que todo fue verdad. Y la trampa de Santa Evita es eso, que hay mucha verdad, pero hay también mucha invención. Las fuentes son muy dudosas, dice Tomás en el libro. Yo los quiero cerrar con una frase de este coronel, Maury Koenig, cuando se apersona enfrente del doctor Ara para llevarse el cuerpo, y el doctor Ara diciendo, no te la lleves. Y el coronel le dice, usted no sabe lo que está aquí en juego. No es el cadáver de esa mujer, es el destino de la Argentina. O las dos cosas, que a tanta gente le parece una sola. Muchas gracias, Ezequiel. Por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.